En el corazón de Andalucía, bajo el sol caliente de España, se encuentra Belmez de la Moraleda. Este pequeño pueblo, aunque desconocido para muchos, guarda historias que han trascendido generaciones. Un pueblo tranquilo, con calles angostas y casas blancas. Sus habitantes llevan una vida sencilla, marcada por la tradición y la calma. Un lugar donde parece que el tiempo se detuvo. Las campanas de la torre del reloj resuenan en el aire, recordando a todos la historia que yace en cada rincón. Pero esta calma esconde un secreto que ha permanecido oculto en las sombras, esperando ser descubierto. Un secreto que ha asustado a la gente por mucho tiempo y que ha hecho que Belmez sea conocido por el miedo. Las historias de apariciones y fenómenos inexplicables han circulado por años. En este lugar, la realidad se vuelve confusa y cosas imposibles pasan en los rincones más oscuros de una casa normal. Las sombras parecen cobrar vida, y los susurros en la noche llenan de terror a quienes los escuchan. Belmez de la Moraleda no es solo un pueblo, es un enigma que desafía la lógica y la razón. Era el año 1971. Un año lleno de cambios y eventos históricos, pero en el pequeño pueblo de Belmez de la Moraleda, algo extraordinario estaba a punto de suceder. En una casa sencilla de la calle Real, una casa como cualquier otra, donde la vida cotidiana transcurría sin sobresaltos, María Gómez Cámara estaba por cocinar. Era una mañana como cualquier otra, y María se disponía a preparar el almuerzo para su familia. De repente, algo le llamó la atención. Un ruido extraño, un susurro que parecía venir de la cocina. Una mancha oscura en el piso de su cocina. No era una simple mancha de suciedad, sino algo mucho más inquietante. Una mancha que no había visto antes. Al acercarse, sintió miedo, un miedo que le heló la sangre y la dejó paralizada por un momento. No era una mancha cualquiera, era un rostro que parecía emerger del suelo, como si estuviera atrapado en el cemento. Un rostro humano, con cara de tristeza, que la miraba desde el suelo. María no podía creer lo que veía. ¿Era una ilusión, un truco de la luz o algo más siniestro? La primera aparición de lo que se conocería como las caras de Belmez. Todos en el pueblo se enteraron rápidamente del rostro en la casa de María. Era un pequeño pueblo en España, donde las noticias volaban de boca en boca. La casa de María, una vieja y misteriosa construcción, se convirtió en el centro de atención. Los vecinos, sin poder creerlo, iban a la casa para ver con sus propios ojos lo que pasaba. Algunos tenían miedo, otros, curiosidad. La noticia del rostro fantasmagórico atrajo a personas de todas partes, cada una con su propia teoría sobre el origen de la aparición. Lo que empezó con un solo rostro, pronto se volvió una pesadilla. La aparición inicial fue solo el comienzo. La atmósfera en la casa se volvió cada vez más opresiva, como si una presencia oscura se hubiera asentado allí. Nuevas caras, con expresiones de dolor y miedo, empezaron a aparecer por toda la casa. Hombres, mujeres, niños. Cada rostro parecía contar una historia de sufrimiento, y la casa se llenó de un aire de tragedia y misterio. Un grupo de fantasmas que parecía no tener fin. La gente del pueblo comenzó a evitar la casa, temiendo que las apariciones pudieran seguirlos a sus propios hogares. La casa de María, una vez un lugar de vida y risas, se convirtió en un símbolo de terror y desolación. Vivir en la casa se volvió imposible para María. Las caras la miraban desde el suelo, desde las paredes. Aparecían y desaparecían cuando querían. Algunas, incluso, parecían moverse, cambiar su expresión. El miedo se convirtió en su único amigo. Las noches eran una tortura. Los susurros y los lamentos, reales o imaginarios, no la dejaban dormir. La casa se había transformado en una cárcel. Científicos, parapsicólogos, periodistas, todos querían encontrar una explicación lógica al misterio de Belmez. Estudiaron el suelo, buscaron pintura, analizaron el clima. Pero las caras seguían allí, serias, desafiantes. Algunos dijeron que era un truco, un engaño para llamar la atención. Otros, que eran cosas de fantasmas, de espíritus atrapados entre dos mundos. Ninguna teoría pudo ser comprobada. Los años pasaron. María Gómez Cámara murió en el año 2004, pero las caras de Belmez
su herencia de misterio permanecen. La casa, ahora un museo, sigue atrayendo a curiosos y a los que les gustan las historias de fantasmas. Y las caras siguen apareciendo. Nuevas apariciones que hacen crecer la leyenda. Hasta hoy, nadie ha podido explicar el misterio de las caras de Belmez. ¿Es algo paranormal? ¿Un truco muy bien hecho? ¿O algo que no podemos entender? La duda continúa. El misterio sigue vivo. Algunos investigadores creen que Belmez podría ser un lugar donde la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se confunde. Un portal al pasado, una ventana a un tiempo olvidado, un lugar donde se siente el miedo en el aire. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a mi canal para vivir el terror. ¿Te atreves?